¿Alguna vez te has preguntado por qué los judíos y los musulmanes evitan comer carne de cerdo mientras que los cristianos la consumen libremente? No es solo una cuestión de cultura o tradición. Detrás de esto hay un misterio espiritual, profundamente arraigado en las Escrituras. Hoy exploraremos juntos las razones bíblicas, coránicas e históricas que sustentan estas prácticas. Lo que descubrirás aquí tiene el poder de transformar tu perspectiva espiritual. Quédate hasta el final, porque estas verdades raramente se encuentran en discusiones cotidianas. Antes de comenzar, quiero recordarte algo importante. Muchas personas que ven nuestros videos aún no se han suscrito al canal. Si te interesan contenidos que iluminan y enriquecen tu fe, suscríbete ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos episodios. Este es el momento perfecto para profundizar en tu relación con Dios y en sus enseñanzas. En el judaísmo, la prohibición de consumir carne de cerdo está claramente establecida en las Escrituras, específicamente en Levítico 11, 7-8. Esta prohibición no es una regla dietética más, simboliza pureza y obediencia a Dios. Cada restricción es una declaración de fe y amor al Creador. Es como un recordatorio constante de que la fe se refleja en cada aspecto de nuestra vida, incluso en las elecciones más simples, como lo que comemos. Por otro lado, en el Islam, la prohibición de la carne de cerdo también está claramente indicada en el Corán. En Sura 2, 173. Esta regla representa mucho más que una simple directriz alimentaria. Es un acto de sumisión y devoción total a Dios. Los musulmanes ven en esta práctica una forma tangible de honrar su voluntad. Cada comida preparada de acuerdo con estas leyes es un acto de alabanza y una afirmación de la dependencia absoluta del ser humano hacia el Creador. Estas leyes no son meros formalismos, también tienen implicaciones prácticas. En tiempos antiguos, la carne de cerdo podía ser peligrosa para la salud debido a las limitadas técnicas de conservación. Al implementar estas leyes, Dios protegía a su pueblo. Pero más allá de la lógica humana, estas reglas trascienden, demostrando que las órdenes divinas siempre tienen un propósito, aunque no lo entendamos de inmediato. Para los judíos, seguir estas leyes ha sido fundamental para mantener su identidad espiritual y cultural a lo largo de los siglos. En el caso de los musulmanes, representa una sumisión total a la voluntad divina. Ambos enfoques resaltan la importancia de vivir en obediencia a Dios, reconociendo que la espiritualidad se expresa incluso en los detalles cotidianos. En el cristianismo, sin embargo, encontramos un giro en esta narrativa. En Marcos 7, 18-19, Jesús enseña que no es lo que entra al cuerpo lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Este pasaje redefine el concepto de pureza, llevándolo de lo externo a lo interno. No se trata de lo que comes, sino de la intención y la sinceridad de tu corazón hacia Dios. Esta libertad no implica ausencia de responsabilidad. Por el contrario, exige una mayor conexión espiritual. Cuando Jesús declara que todo es puro, invita a los creyentes a vivir una vida guiada por el Espíritu, donde cada acción esté enraizada en la gracia y la verdad. Eso significa una fe que enfatiza la transformación interior, donde cada pensamiento y decisión se convierte en un acto de adoración. Para ilustrar, imagina a alguien que elige perdonar una ofensa profunda, no por obligación, sino por amor a Dios. Esta libertad de corazón, ofrecida por Jesús, libera de la esclavitud de las apariencias, llevándonos a una vida de autenticidad espiritual. Es importante notar que esta aproximación no elimina los enseñamientos del Antiguo Testamento, sino que los cumple. El mismo Jesús dijo en Mateo 5, 17 que Él no vino a abolir la ley, sino a realizarla. Esto significa que la ley se transforma en un llamado al amor y a la gracia. La libertad en Cristo no es una excusa para ignorar los mandamientos divinos, sino un llamado a vivir en su plenitud. Tomemos el ejemplo de un cristiano que elige ayudar a un prójimo necesitado. Esto no es una regla impuesta, sino una respuesta natural al amor de Jesús, que inspira a vivir según los valores del reino de Dios. Esa libertad también destaca otro aspecto esencial de la gracia.
Mientras que las reglas dietéticas del judaísmo y del islam simbolizan la obediencia estricta, la gracia cristiana abre las puertas para una relación personal con Dios. En esta perspectiva, comer o no comer carne de cerdo se convierte en una decisión que no compromete la salvación, ya que esta última se basa en la fe en Jesucristo. Como explica Pablo en Romanos 14, 17, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los cristianos son llamados a buscar estas virtudes en lugar de perderse en detalles ceremoniales. La libertad en el cristianismo es un llamado a una vida centrada en el amor y la fe. Esto nos recuerda que la pureza comienza en el corazón, en nuestra relación con Dios y con los demás. Es una libertad que no busca el egoísmo, sino el servicio, la humildad y el reconocimiento de la gracia divina. Esta visión, aunque exclusiva del cristianismo, no contradice los enseñamientos judíos o musulmanes. Por el contrario, ofrece un camino complementario para quienes desean entender cómo las leyes de Dios se manifiestan de manera diferente dependiendo de las alianzas. Para entender la prohibición de consumir carne de cerdo en las tradiciones judía y musulmana, es esencial sumergirse en el contexto histórico y cultural de la antigüedad. En un mundo donde la preservación de los alimentos era rudimentaria, las leyes dietéticas tenían una función práctica. El cerdo, en ese contexto, presentaba riesgos para la salud, como enfermedades parasitarias. Dios, en su sabiduría, estableció leyes para proteger a su pueblo. Deuteronomio 14, 21, por ejemplo, prohíbe no solo el consumo de ciertas carnes, sino también su manejo. Estas directrices, aunque estrictas, eran un acto de amor divino, guiando a Israel hacia una vida saludable y santificada. Imagina a un padre atento que protege a su hijo de peligros invisibles. Así actúa Dios por sus hijos. Estas leyes dietéticas también desempeñaron un papel fundamental en la preservación de la identidad cultural del pueblo judío. Rodeados por naciones paganas con prácticas divergentes, seguir estas reglas era una forma de destacarse y permanecer fieles a la alianza con Dios. Estas restricciones no eran simplemente obligaciones, sino símbolos de pertenencia sagrada. Cada comida se convirtió en un acto de fe, una memoria tangible de su vocación divina. En tiempos de persecución o exilio, estas prácticas alimentarias sirvieron como una muralla espiritual, fortificando la fe en Dios y la unidad comunitaria. Meditando sobre esto, entendemos que la lealtad a las pequeñas cosas puede fortalecer el alma frente a grandes pruebas. En el cristianismo, en contraste, las restricciones alimentarias fueron abandonadas para permitir una misión más espiritual. Hechos 10, 13. 15 cuenta la visión de Pedro, donde Dios le ordena comer animales anteriormente considerados impuros. Esta visión simbolizó la apertura del Evangelio a todas las naciones, trascendiendo las leyes ceremoniales para enfatizar la universalidad de la salvación. Este evento marca un cambio radical, donde la comida se convierte en un símbolo de libertad en Cristo. Imagina una puente que se extiende entre orillas anteriormente separadas. Eso es lo que esta nueva perspectiva representa. No descarta la importancia de las leyes antiguas, sino que las trasciende para unir a los creyentes en una misión común. Sin embargo, sería un error pensar que esta transición fue fácil o unánime. Los primeros cristianos, predominantemente judíos, a menudo lucharon por conciliar la tradición con la nueva libertad predicada por Pablo y los apóstoles. Disputas sobre leyes alimentarias, abordadas en pasajes como Gálatas 2 o Romanos 14, dan testimonio de tensiones y ajustes necesarios para construir una iglesia inclusiva. Estos debates muestran que, incluso en la libertad, el amor y el respeto mutuo son primordiales. En otras palabras, las leyes alimentarias pueden haber sido abandonadas, pero los principios espirituales que representaban deben ser honrados. Al observar estos contextos, vemos cómo Dios adapta sus enseñamientos para atender las necesidades de su pueblo a lo largo del tiempo. En el judaísmo y el islam, las prohibiciones alimentarias permanecen como señales de obediencia y piedad. En el cristianismo, estas dan lugar a una fe universal centrada en la gracia y la comunión espiritual. Esta evolución
ilustra el amor constante de Dios, que guía y sustenta a sus hijos. No importa el camino que tomen, este entendimiento nos lleva a continuar nuestra exploración para examinar las profundas implicaciones teológicas de estas prácticas. Las leyes dietéticas, ya sean las prohibiciones judías o musulmanas con respecto al cerdo, o la libertad cristiana en esta área, están llenas de un profundo significado teológico. En el judaísmo, estas leyes representan mucho más que una simple disciplina dietética. Encarnan una alianza sagrada con Dios. Cada prohibición y cada restricción reflejan obediencia voluntaria y amor al Creador, funcionando como una firma visible de la fe y fidelidad. El respeto por estas leyes, mencionado en Levítico 11, 7-8, se convierte en una forma de adoración, una demostración de que el compromiso con Dios va más allá de las palabras. La impureza del cerdo, en este contexto, es una metáfora poderosa para la separación entre lo divino y lo profano. En el Islam, esta misma dinámica está presente, pero con énfasis particular en la sumisión absoluta a Dios. El Corán 2, 173 enfatiza que la prohibición de la carne de cerdo no es una simple prohibición cultural, sino una ley divina. Seguir esta directriz es una prueba tangible de fe y obediencia. Imagínate a una persona que elige restringir voluntariamente sus deseos para honrar una promesa mayor. Ese es el corazón de la disciplina espiritual en el Islam. Los musulmanes, mediante el respeto a las leyes alimentarias, demuestran su compromiso con la pureza y la santificación, recordando que todo lo que se consume debe estar en armonía con la voluntad divina. Esta aproximación nutre una relación amorosa y de reverencia a Dios, creando un diálogo constante entre el Creador y su creación. En contraste, el cristianismo ofrece una perspectiva diferente. La gracia divina, en el centro de esta fe, redefine las prácticas religiosas al concentrarse en la condición del corazón, y no solo en actos externos. Romanos 14, 17 nos recuerda que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Este pasaje ilustra una teología que trasciende las restricciones físicas para favorecer una relación espiritual profunda. Los cristianos no ven su salvación ligada a las leyes alimentarias, sino a la fe en Jesucristo. Esto no significa que las prácticas de otras tradiciones sean vacías de significado, sino que el cristianismo ofrece una visión donde la gracia precede sobre el rito. Estas diferencias teológicas destacan la diversidad de los caminos que Dios trazó para sus hijos. Las prohibiciones alimentarias en el judaísmo y el islam simbolizan una disciplina colectiva y un compromiso comunitario de seguir la voluntad divina. En el cristianismo, la énfasis está en una relación personal y universal con Dios. Estas aproximaciones diferentes no son contradictorias, sino complementarias, cada una reflejando un aspecto único de la revelación divina. Es fascinante ver cómo Dios, en su sabiduría, adapta sus enseñanzas para atender las necesidades específicas de cada pueblo en cada tiempo. Finalmente, estas leyes dietéticas nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos listos para obedecer hasta los pequeños detalles de la vida diaria? Como nuestros hermanos judíos y musulmanes, ¿estamos abiertos para abrazar la libertad en Cristo, respetando las creencias de los demás? Estas preguntas nos recuerdan que la teología no es solo un ejercicio intelectual, sino una búsqueda viva para acercarnos a Dios. Continuemos esta exploración examinando cómo estas tradiciones alimentarias pueden fomentar la comprensión y el respeto entre religiones. Las tradiciones alimentarias de diferentes religiones, aunque basadas en revelaciones distintas, llevan valores espirituales profundos que pueden convertirse en puentes entre los creyentes. En el judaísmo, el islam y el cristianismo, todas las prácticas culinarias poseen un significado sagrado arraigado en las enseñanzas divinas. Estas diferencias no deben ser causas de división, sino oportunidades de aprendizaje mutuo. Imagínate una comida compartida, donde cada persona explica los motivos espirituales detrás de sus elecciones alimentarias. Ese momento,
lleno de respeto y curiosidad, se convierte en una verdadera celebración de la diversidad y del diálogo interreligioso. En este contexto, el acto universal de comer cobra vida como un vínculo que une, en vez de separar. Comprender las leyes dietéticas judías y musulmanas, por ejemplo, es entender la importancia de la obediencia a Dios y la preservación de una identidad espiritual fuerte. Estas tradiciones nos recuerdan que la fe es un compromiso total, expresado incluso en los aspectos más simples de la vida. Cuando los cristianos hablan de libertad en Cristo, destacan la universalidad de la salvación y la gracia como fundamentos de su fe. Estas perspectivas, aunque aparentemente opuestas, comparten un objetivo común: honrar a Dios. Y sí, en vez de ver barreras, viéramos diferentes facetas de una misma búsqueda espiritual. La clave para este entendimiento reside en la empatía y la mente abierta. Por ejemplo, un cristiano, un judío y un musulmán se encuentran para una comida interreligiosa. El cristiano, consciente del significado espiritual de las prohibiciones alimentarias para sus amigos, ofrece platos adecuados para todos. Ese simple acto de amor ilustra la esencia de la enseñanza de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Por su parte, el judío y el musulmán explican pasajes de sus textos sagrados que justifican sus elecciones alimentarias. Ese diálogo, lejos de reducir las diferencias, lanza luz sobre ellas, promoviendo una nueva comprensión y enriquecimiento mutuo. Es en estos intercambios que la fe se torna viva, un testimonio del poder unificador de Dios. Sin embargo, este esfuerzo de comprensión también requiere superar prejuicios. Muchas veces, las diferencias dietéticas son mal interpretadas y percibidas como obstáculos a la coexistencia. En realidad, son expresiones de la diversidad de la creación divina. Romanos 14, 1. 3 nos enseña a no juzgar a aquellos que comen o no comen, sino a respetar las elecciones de todos, pues todos actúan en conciencia ante Dios. Aplicar este principio hoy significa cultivar una sociedad donde todas las creencias sean respetadas, no a pesar de sus particularidades, sino por causa de ellas. Esta aproximación promueve una paz duradera, basada en la comprensión y el respeto mutuos. Por lo tanto, las tradiciones alimentarias se convierten en testigos de la fe en acción. Nos invitan a ver más allá de las diferencias superficiales para abrazar la riqueza espiritual de cada práctica. Esta jornada espiritual, que comienza con la exploración de las prohibiciones alimentarias, continúa con el descubrimiento de lo que une a los verdaderos creyentes en el amor a Dios. Se trata de una búsqueda por una vida significativa. Desde esta perspectiva, comprendemos que las leyes alimentarias, aunque importantes, son solo uno de los muchos caminos por los cuales la humanidad busca honrar a su Creador. Ahora que hemos explorado las razones espirituales y teológicas detrás de las prohibiciones alimentarias en el judaísmo, el islam y la libertad cristiana, quisiéramos saber su opinión, cómo estas tradiciones enriquecen su comprensión de la fe y la obediencia a Dios. Comparta sus pensamientos en los comentarios. Su perspectiva puede inspirar a otras personas y crear un ambiente rico y constructivo. Si aún no se ha suscrito al canal, ahora es el momento. Haga clic en el botón de suscripción y active las notificaciones para recibir nuestro próximo contenido transformador, diseñado para profundizar su relación con Dios. No se olvide de compartir este video con sus amigos y familiares para que ellos también puedan descubrir estas fascinantes verdades. Hemos llegado al final. Deseo para usted bendiciones abundantes. Hasta muy pronto y que Dios lo bendiga.